Muy buenos días, bienvenidos al webinar Hablemos del agua, realidad, riesgos y responsabilidad. Agradecemos a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Antes de iniciar, les informamos que la sesión será grabada para que posteriormente se comparta con los medios asistentes. De igual forma, les recordamos que durante el webinar pueden enviar sus preguntas en el chat de Zoom y al concluir la participación de nuestros expertos, se responderá a cada una de ellas. También les pedimos por favor mantener cerrados sus micrófonos durante la participación de nuestros especialistas. Y bien, como dije antes, para hablar sobre agua, realidad, riesgos y responsabilidad, nos acompaña un panel integrado por el doctor Isaac Azus. Él es director del Instituto de Estudios para la Sustentabilidad de CETIS Universidad. Es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Fue delegado oficial en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica. También formó parte de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable de Semarnat y del órgano ejecutivo del ordenamiento ecológico marino del Golfo de California. Participó en la elaboración de las bases científico-técnicas de la Política Nacional de Mares y Costas de México. Fue coordinador de investigación del Colegio de Ingeniería y de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de CETIS. Gracias por acompañarnos, doctor. Está también con nosotros la maestra Flor Fierro. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad. Es licenciada en Derecho por CETIS Universidad, con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Baja California y con maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente es candidata a doctora en Administración Pública, también por la Universidad Anáhuac Norte. Ha desempeñado diversos cargos en la función pública en el gobierno estatal del Estado de México y de Baja California y en el Senado de la República. También ha participado en diferentes publicaciones nacionales e internacionales sobre el tema del agua. Bienvenida. Y nos acompaña también el doctor Ismael Plasencia. Él es profesor investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad. Es licenciado en Economía por la UABC, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, doctor en Economía por la UABC y tiene un postdoctorado por el COLEF. Ha tenido estancias de investigación en la Universidad de Limerick en Irlanda y King's College en Londres, Inglaterra. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías. Bienvenidos nuevamente a nuestros tres especialistas. Y para iniciar formalmente, ahora cedo la palabra al doctor Isaac Azus, quien estará moderando este panel. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los temas más urgentes y estratégicos para el presente y el futuro de nuestras comunidades. Hablaremos del agua. En este webinar abordaremos los múltiples factores que inciden en la gestión del agua en nuestra región, desde sus dimensiones sociales, económicas, ambientales y hasta los retos estructurales que enfrentamos en cuanto a disponibilidad, acceso, conservación y gobernanza del recurso hídrico. Quiero iniciar este webinar dando un breve contexto sobre la situación actual del agua en México, sobre todo, y después nos enfocaremos en el contexto regional. Cuando hablamos del agua, tenemos que ser muy precisos, porque en general decimos el problema del agua, la crisis del agua, pero tiene muchas vertientes que es importante que empecemos a precisar. Cuando hablamos del agua, hablamos de su disposición natural. Estamos hablando de cuencas, ríos, acuíferos, precipitaciones, factores climáticos y meteorológicos. Estamos hablando de aguas superficiales y aguas subterráneas en términos de distribución, cantidad, calidad de estos acuíferos. Estamos hablando de los usuarios y usos del agua. Y aquí tenemos todo lo que son los usos consumtivos y los no consumtivos,
o estamos hablando de fallas y emergencias hídricas que regularmente son las que más le pegan a la población, como inundaciones o fallas en la infraestructura que nos lleva el agua a nuestras casas. La siguiente, por favor. O cuando hablamos del agua, hablamos de información, planeación y financiamiento regional. Estamos hablando de las estadísticas del agua regionales o los programas hídricos estatales o las instituciones que apoyan el financiamiento para infraestructura. O estamos hablando de la infraestructura hidráulica como presas, bordos, acueductos, todo lo que tiene que ver con la parte hidroagrícola. O estamos hablando de la infraestructura y redes de abastecimiento de agua potable, de las plantas potabilizadoras, desaladoras o de tratamiento de aguas negras, donde tenemos que ver descargas, capacidades instaladas, volúmenes tratados, reuso. O también estamos hablando del agua y estamos hablando de legislación, de gestión, de gobernanza, de los tratados internacionales, de las instituciones relacionadas con el agua, de las facultades de los diversos órganos de gobierno, de todo lo que tiene que ver con el marco jurídico, con la normatividad, con la economía y finanzas del agua o con los mecanismos de participación pública. O cuando hablamos del agua, estamos hablando de la educación para el agua, cultura del agua, investigación del agua e innovación en términos de agua. Entonces sí tenemos que ser muy precisos cuando hablamos de crisis de agua y especificar a qué nos referimos. Una breve mirada a cómo estamos en términos de escasez de agua en México. Esta es información del 2022, son estadísticas oficiales de la publicación estadística del agua en México de 2023. Y aquí tenemos un primer problema que traemos un desfase más o menos de un año en cuanto a la información de la que disponemos. Esto es un indicador que se ha usado por la FAO y está expresado en metros cúbicos por persona al año. Entonces, los estados que están en rojo son aquellos estados que cuentan con menos de 500 metros cúbicos por persona al año. Y tenemos, por supuesto, la Ciudad de México, el Estado de México y Aguascalientes. Después, entre 500 y 1000 metros cúbicos por persona al año, donde hablamos de escasez de agua, tenemos todos los estados que están en amarillo. Y finalmente, entre 1000 y 1700 metros cúbicos de agua por persona al año, tenemos lo que se conoce como estrés hídrico. Y ahí tenemos un par de estados en la República. Todos los demás estados de México tienen más de 1700 metros cúbicos por persona al año. La siguiente. Cuando vemos el asunto de los usos y usuarios del agua, en la parte de arriba vemos los usos consultivos del agua por estado y aquí vemos que Sinaloa es el estado que más hace uso del agua por toda la parte agrícola. En la parte de abajo tenemos los usos no consultivos y Chiapas es el estado que destaca por todas las hidroeléctricas que posee. Pero es importante recalcar que a nivel nacional, más o menos el 73% del uso del agua son básicamente usos para la agricultura. En algunos estados, el agua disponible puede llegar a ser hasta el 85 o 90% para el sector agrícola. La siguiente. En términos de la lluvia, que es lo que nos da esta agua natural a todos, tenemos los extremos, en este caso son las precipitaciones, los milímetros acumulados al año. En la parte de abajo tenemos para diferentes años, Baja California y Baja California Sur, que andan del orden de más o menos 200 milímetros de lluvia al año acumulados, mientras que en la parte superior de la gráfica tenemos a Chiapas y Tabasco, que andan del orden de los 2000 milímetros cúbicos al año, es decir, 10 veces más que los estados con menos agua. Pero en general, en la gráfica de la derecha pueden observar que más o menos la mitad de los estados de México presentan niveles de lluvias por abajo de la media nacional. Y si analizan un poco a detalle cuáles son esos estados, pues son básicamente los estados del norte. Y finalmente, la siguiente, aquí les presento un histórico de la sequía que ha experimentado la República Mexicana y en el eje vertical tenemos el porcentaje de afectación
en México y vemos que en muchos casos ha estado por arriba del 80%. Hemos tenido años críticos como el 2012 o como este 2024 y 2025 que pinta para estar más o menos similar. En términos de números, Coahuila y Durango son los estados en el que el mayor número de municipios han experimentado algún tipo de sequía en los últimos años. En el caso de Coahuila, 13 y en el caso de Durango, 12. Y con esto concluyo esta primera intervención. Después de esta breve introducción, vamos a iniciar con la pregunta de cuáles son los principales problemas relacionados con el agua en la región fronteriza de Baja California. Vamos a centrarnos en esta parte de la República. Por favor, doctor Plasencia. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder platicar con dos expertos aquí en el tema del agua. Yo no soy experto en el agua, soy experto en desarrollo regional, pero así como cuando analizamos los problemas del país, cuando nos vamos a la causa raíz de los problemas que siempre nos lleva al tema de la educación, cuando analizamos el tema de desarrollo regional, sobre todo en el norte del país, como ya nos presentó el doctor Isaac, pues vemos el grave problema que tenemos de no contar con el suficiente cantidad de agua para el desarrollo regional. Y bueno, a mí me gustaría un poquito dar algunos datos para ir de lo general a lo particular. Eh, eh, en estrés hídrico a nivel mundial, primero lo que siempre hay que poner en perspectiva, porque luego cuando uno piensa en el famoso planeta Tierra, pues lo ve azul por la cantidad de agua que hay. Del 100% de agua que hay líquida, el 97% es agua salada. Esto nos deja un 3% de agua dulce, de la cual el 2% es agua congelada, que en los polos, por ejemplo, en Groenlandia, Polo Sur, Polo Norte, lo que deja 1% de agua dulce líquida para las necesidades de la población. De acuerdo con la ONU, el 10% de la población total mundial, es decir, 720 millones de personas, viven en regiones con grave estrés hídrico. Es una también de las principales causas de migración de personas alrededor del mundo. 25% de la población, es decir, 2.000 millones, consumen toda su agua, es decir, quedan tablas en cuanto a la extracción de consumo, no se está acumulando reservas. Y alrededor del 50%, 4.000 millones de personas, tienen escasez de agua grave por lo menos un mes al año. Esas son las cifras a nivel global. Y ya para aterrizarlo a nivel eh, de región y sobre todo el tema binacional, pues lo que es muy importante entender en esta dinámica geográfica es que en Baja California dependemos del agua que viene del río Colorado. El río Colorado sostiene la vida de más de 40 millones de personas en los dos países. Y un poquito para entender la gravedad de este asunto es que, por ejemplo, de 1913 a 2017 se ha disminuido en 20% el afluente o la cantidad de agua del río Colorado. Y esto obedece principalmente al tema del cambio climático o calentamiento global. Es decir, el río nace en las montañas rocallosas del Colorado, de ahí su nombre del Colorado, pero cada vez uno puede ver imágenes satelitales, cada vez hay menos cantidad de nieve. Eso por una parte. Y por otra parte, en todo lo que es la cuenca del río Colorado, la temperatura del agua ha aumentado en 1.5 grados. Y esto lo que hace es que haya mayor evaporación. Entonces, por un lado, tenemos menos cantidad de nieve que se forma en las montañas y por otro lado, una mayor cantidad de evaporación que se va perdiendo el agua a lo largo de su cauce, ¿no? Eso es por el lado de la oferta de agua, una disminución de 20% calculada de 1913 a 2017. Y lo grave aquí es si se mantienen las tendencias, hay dos escenarios. El escenario menos peor es que aumentaría otro 14% para el año 2050 y el otro escenario, el peor escenario, es que aumente en un 31% la disminución de la cantidad de agua que viene del río Colorado. Insisto, como economista estamos hablando de oferta y demanda de agua. Esa es la oferta, cada vez menos oferta. Y desde el punto de vista de la demanda, pues en el año de 1910, los estados que alimenta el río Colorado
que son 7 en la Unión Americana, más Baja California y el cachito de Sonora, contaban con 3.9 millones de personas. Actualmente, en el año 2025, 40 millones de personas dependen del río Colorado. Es decir, la población por el lado de la demanda se multiplicó por 10, mientras que el afluente disminuye en una quinta parte, la población se multiplica por 10. Y eso habla de las graves presiones que tenemos en términos de lo que es el estrés hídrico al que se enfrenta la región. Eh, el río Colorado, como decíamos, sostiene a 40 millones de personas. Nace como un modesto arroyo en las montañas rocosas a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y un poquito para entender, tiene un recorrido de 2.333 kilómetros, lo que lo convierte en el quinto río más largo de América del Norte. La distribución del agua del Colorado está regida por el Tratado Histórico de 1944, del cual nos va a hablar la maestra Flor Fierro, y cómo se distribuye toda esta cantidad de agua del caudal. Bueno, en Estados Unidos se queda el 90% del agua y 10% cruza para Baja California y Sonora. El estado de Colorado recibe el 23.3% del río, California el 26.4%, Arizona el 16.8%, Utah el 10.4%, Wyoming 6.3%, Nuevo México 5.1% y Nevada 1.8%. Nada más para tener en perspectiva, la cantidad de agua que se ha perdido por el calentamiento global es semejante a todo el lago Mead, que es el lago donde se encuentra la presa Hoover en el límite entre Arizona y eh, Nevada. Entonces, esa es la gran cantidad de agua que se ha perdido. Y ya México, por su parte, recibe 1.850 millones de metros cúbicos anuales según el Tratado de Distribución de Aguas, eh, que es el 10% del total, y de ese 10%, una pequeña parte se va a Sonora y el resto se va a Baja California. Dentro de la porción mexicana, según datos de Conagua, Baja California recibe aproximadamente 99%, mientras que Sonora recibe únicamente el 1%. Y dentro de Baja California, el uso agrícola en Mexicali representa aproximadamente el 91%, mientras que el uso urbano representa el 9%. Y estos a grandes rasgos los datos para entender la dinámica del agua, cómo baja el río Colorado, bordea por varios estados de la Unión Americana, de donde toman su proporción de agua para consumo humano y principalmente para el tema agrícola, llega a México, de Mexicali sube por la Rumorosa hasta Tijuana y luego vuelve en forma de U, en donde estamos contaminando las playas binacionales. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero aquí lo dejaría con los datos para entender esta dinámica del agua en la región. Muchísimas gracias, doctora Sus. Muchas gracias, doctor Plasencia. Pasamos con la maestra Fierro, si nos quiere platicar un poquito sobre cuáles los problemas que identifica relacionados con el agua en la frontera y si quisiera profundizar después sobre el Tratado Binacional de Aguas de México y Estados Unidos de 1944. Adelante, maestra. Gracias, doctora Asus. Pues agradecer la invitación y para mí es un honor también compartir este panel con dos investigadores muy prestigiosos de la región, como lo es el doctor Plasencia y usted, doctor Asus. Pues en este marco teórico general que nos dio el doctor Ismael Plasencia, que es de mucha utilidad para efecto de ubicarnos geográficamente y con estadísticas, me gustaría complementar esta cuestión. Cuando hablamos de agua, eh, y como decía el doctor Asus, tiene varias connotaciones, pero cuando hablamos de agua, existe el derecho humano al agua, tiene dos vertientes. Uno es la dotación de agua, que es a lo que se enfocó el doctor Plasencia con sus datos tan afortunados y precisos. Y dos es el saneamiento, es decir, esas aguas residuales que pasan por un proceso químico. También tienen otras dos tipos de vertientes las aguas, es decir, hay aguas superficiales, que es a la que se refiere también el doctor Plasencia con el tema del río Colorado, que son todos los ríos, todos los afluentes visibles, o hay aguas subterráneas, que son todas aquellas aguas que están en el subsuelo y que se perforan a través de pozos de perforación.
Con este concepto teórico podemos contestar la pregunta que me hace el honor de realizarme el doctor Asus, que es las problemáticas. Pues las puedo enmarcar en dos grandes problemáticas que tiene Baja California. La primera es sobre la dotación, precisamente esa escasez, y también en el marco que nos hizo el doctor Asus de somos un acuífero sobreexplotado. Y aparte, el tema para efecto de subterráneas y perdón, para efecto de pozos. Y para efecto de afluentes, pues también esa dependencia que tenemos porque compartimos el río Colorado con Estados Unidos, los estados que nos dijo el doctor Plasencia. Y otra gran problemática es el saneamiento. Y el saneamiento es una problemática de la que mucho se habla, pero poco se invierte. ¿Por qué? Porque cuesta caro en los presupuestos públicos, cuesta más caro que la dotación. Y generalmente las agendas públicas se centran en la dotación porque puede llegar a ser un poco más popular, porque también es una parte primigenia, ¿no? No es que el saneamiento no lo sea porque desencadena enfermedades, pero es más a largo plazo. Ahora, quiero enfocarme en esta gran problemática que tenemos binacional aquí en el estado de Baja California, que lleva alrededor de 15 años o más, eh, que es precisamente, perdón, en el Boulevard 2000, que comparte el municipio de Tijuana con el municipio de Rosarito, debido a este crecimiento exponencial de la ciudad de Tijuana, desarrollaron varias inmobiliarias, varias viviendas y el problema es que la ciudad no estaba planeada con infraestructura hidráulica o drenaje y estas cuestiones para que llegaran ahí. Entonces fue muy costoso, es muy costoso la inversión. ¿Y qué pasa? Pues los fraccionamientos que están ahí ubicados vierten aguas residuales. Y estas aguas residuales, porque no están conectadas a la red de alcantarillado, porque no alcanza y porque es un proyecto que implica mucho dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues defecan coliformes fecales y estos a su vez, estas descargas irregulares a su vez, corren a lo largo del arroyo Guaguatay, que afecta a los productores del otro municipio que se llama Rosarito, California, Baja California, y también estos afluentes llegan al Océano Pacífico con nuestro vecino San Diego, California, que tenemos una relación binacional y un flujo fronterizo por la posición geográfica muy común, ¿no? Y tenemos familiares viviendo allá y viviendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues esos coliformes fecales infectan el Océano Pacífico y le llega a las playas de Imperial Beach, California. Actualmente hay una demanda binacional del condado de Imperial Beach contra el Estado mexicano, precisamente por no erradicar este problema que se ha ido agudizando hace 15 años. Ahora, el gran tema es muy fácil sentarnos aquí que existe este problema, pero la realidad, el motivo medular de esta problemática es que las leyes obviamente son hechas por las cámaras estatales, las cámaras de diputados estatales. Las leyes estatales no están armonizadas con la ley de aguas nacionales. Y si en las leyes estatales, en las leyes de edificaciones, no se contempla una obligación para el desarrollador de que en sus factibilidades para sacar la licencia de construcción para esas inmobiliarias, eh, obligue a resolver el saneamiento, pues se hizo un cuello, una gran problemática como la que hay ahora, ¿no? Y más aún, y quiero aclarar, porque aquí en Baja California los organismos operadores de agua no son municipales. Para los medios que están en el centro del país, es muy normal que sean municipales en todas las partes del país. En Baja California es la excepción. Son organismos operadores estatales. Si bien es cierto, tienen su jurisdicción municipal, pero son eh, encabezados por el gobierno estatal. Entonces hay una gran problemática jurídica y técnica. Entonces los legisladores pues no nos han sentado con técnicos de varias legislaturas para efecto de aterrizar y ahí está el gran problema que estamos viviendo. Dos, eh, también exigir unas plantas de tratamiento paquete, ¿no? Para efecto de sanear, eso podría ser una solución. Actualmente se está
se firmó hace 2 años una acta, que es un adendum al Tratado de Límites y Aguas, en donde los dos países se obligaban a invertir en infraestructura para una parte de este bulevar, ¿no? Entonces, lo veremos en los próximos años, esta construcción, pero es un problema que ya tenemos y que ya se ha vuelto binacional. Y en este mismo sentido, a nivel país, México, esto está pasando en municipios como Huixquilucan, en el arroyo San Joaquín. El arroyo San Joaquín es un arroyo que afluye con Coajimalpa y con Huixquilucan, Estado de México, y comparten ese fluente. Y lo mismo, este crecimiento exponencial de la población hace que se desarrollen vivienda y los organismos, ahí sí municipales, no exijan esta factibilidad de saneamiento porque la ley, porque sus reglamentos municipales no lo exigen y por lo tanto las leyes de aguas estatales no lo exigen, ¿no? Entonces, en el caso de Huixquilucan son 14 kilómetros. ¿Y qué pasa sobre todo en el fraccionamiento, los fraccionamientos como la Herradura? Pues hay unos olores fétidos en donde era un arroyo en donde todo el mundo podía correr, caminar, pues ahora es un arroyo que nadie quiere pasar. Y otro ejemplo emblemático es en Atizapán, la presa Madín, que la presa Madín el objetivo era un espacio de restauración, un espacio de recreación, y ahora también por este crecimiento exponencial del Valle de México conurbado a la ciudad, pues se han mudado colonias de clase alta, clase baja, clase media y baja, alrededor de la Presa Madín, donde está Lomas Verdes, donde está Satélite. Y también hay descargas irregulares y ahora lejos de ser un espacio de recreación o un visualmente correcto, pues es un espacio de foco de contaminación, ¿no? Entonces, básicamente es la problemática que yo veo en la región y en varios municipios de, de nuestro país. Y por otro lado, lo que me comentaba el doctor Asus del Tratado de Límites y Agua, y que también enmarcó muy bien el doctor Ismael, pues el Tratado de Límites y Aguas es un tratado que se firmó desde 1944 precisamente por esa relación binacional que tenemos, donde compartimos acuíferos y compartimos ríos. En este caso, pues es el río Colorado por el lado de Baja California y en el caso de los estados de Monterrey, Nuevo León, perdón, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, pues es el río Bravo, que le llaman en Estados Unidos el Río Grande. Entonces se formaliza este tratado con el objetivo de dar las reglas claras sobre la dotación, porque a final de cuentas somos el final de los dos afluentes de los dos ríos. Y entonces pues se establecen las zonas limítrofes y uno de los objetivos del tratado, aparte de realizar y delimitar los volúmenes de agua, también es la construcción de obras de infraestructura, ¿no? Como presas, como cuestiones hidroeléctricas, y surge a raíz de ese tratado un organismo binacional poco explorado, a lo mejor los que estamos aquí en frontera, los que vivimos en esa franja, pues lo conocemos, llamado la Comisión Internacional de Límites y Agua, llamada SILA, que tiene su sección en Estados Unidos y tiene su sección en México. Y esta es la encargada de vigilar todo lo que es la operatividad del tratado. Ahora, en cuanto al volumen de agua que maneja este tratado, por lo que hace al río Colorado, como bien lo dijo también el doctor Plasencia, nos corresponden de Estados Unidos a México el envío de 1862,75 hectómetros cúbicos. Pero en la otra, ahora sí que en la otra costa, en la otra parte de la frontera de México, hay un fenómeno que implica que nos dote Estados Unidos y nosotros regresamos volúmenes de agua, que es el río Bravo. Y el río Bravo inclusive también pues sirve como frontera, ¿no? Frontera natural con nuestro vecino del norte. Y que implica pues que Estados Unidos nos dote 4.317 hectómetros y nosotros le retornemos 2.158 hectómetros.
Entonces, ¿para qué sirve la SILA? Pues para la aplicación de este tratado. Obviamente, como este tratado fue formalizado en 1944, jurídicamente es correcto hacer adendums al tratado. Actualmente existen alrededor de 333 actas, que son los famosos adendums. ¿Qué quiere decir? Que como se ha ido modificando los caudales y las condiciones de los dos ríos, la comisión la comisión con sus dos secciones hacen estudios al respecto y entonces mandan propuestas. Esta comisión tiene su comisionado del lado de Estados Unidos y su comisionado del lado de México y hacen estudios de varios aspectos y dan propuestas para hacer adendums, adiciones al tratado. Y posteriormente, esos adendums o esos proyectos de acta son mandados a la sección mexicana, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la sección americana, que es el Departamento de Estado, para su aprobación. Si ninguno de estas dependencias o una no lo aprueba, pues se tiene que volver a renegociar estos adendums, ¿no? Y así más o menos es la operatividad de la Comisión de Límites y Agua, que tiene su representación, la SILA, por sus siglas, tiene su representación en todos los estados donde están estos afluentes. Y pues en el mismo tratado te marca que la prioridad de las decisiones de la SILA tienen que girar en torno al uso doméstico y a los usos municipales. Y hay un orden de prelación ahí que le va a dar, pero obviamente es para pues el derecho humano al agua del uso doméstico, ¿no? Y eso sería la cuestión del tratado, eh, doctorazos. Muchas gracias, maestra Flor. Simplemente para ponerlo en términos muy, muy sencillos, el tratado establece que México le da agua por la costa este a Estados Unidos y Estados Unidos nos da agua a nosotros por la costa oeste. Y también una reflexión cuando hablaban sobre el asunto del tratamiento de las aguas negras, que había muchas urbanizaciones que no habían hecho esta planeación. Hay que pensar que ¿qué es lo que ocurre con todos los asentamientos irregulares? Si los asentamientos regulares tienen problemas para conectarse y tratar sus aguas residuales, sus aguas negras, imagínense en ciudades, municipios alrededor de todo el país, donde los asentamientos irregulares simplemente no tienen forma de hacer una correcta descarga de sus aguas residuales. Y ya que tocamos este tema, me gustaría preguntarle al doctor Plasencia, ¿cuáles son los impactos que usted observa sobre la población urbana de la región? Gracias, doctora Sus. Bueno, aquí me gustaría centrarme primero en esta dinámica que hablábamos sobre el afluente del río Colorado, en donde decíamos que 10% le corresponde a México y de ahí el 99% a Baja California, 1% a Sonora. Y de ahí, alrededor del 91% de lo que entra a Baja California por el río Colorado se va al tema agrícola y el 9% al consumo urbano. Bueno, un poquito, ¿cómo lo está sintiendo la población? Yo creo que eso es lo importante. Nosotros aplicamos encuestas para recabar distintos indicadores en la zona metropolitana de Tijuana, que incluye playas de Rosarito y Tecate. Estamos encuestando de forma mensual alrededor de 500 hogares. Y vienen preguntas, esto es en el marco de la ENSU y en la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana y la Encuesta Nacional de Victimización. Y vienen preguntas, por ejemplo, temas de preocupación. Con respecto al tema del agua, la escasez de agua, las respuestas es si a los hogares se entrevista jefe o jefa de familia, les da mucha preocupación la escasez de agua, poca preocupación o nada de preocupación. De octubre a mayo, de manera mensual. En octubre, el 56% de los hogares había manifestado mucha preocupación por la escasez de agua, 15% poca preocupación y 29% nada de preocupación. Pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y un poquito lo que vemos es una tendencia a la alza. Para mayo, el mes pasado que acaba de terminar,
El 77% de los hogares de la zona metropolitana manifiestan mucha preocupación, 20% poca preocupación y 3% nada de preocupación, donde podemos ver una tendencia a la alza durante todos los meses. Han habido recortes de agua de manera sistemática, siempre aduciendo a que están haciendo arreglos en los acueductos, dejan a grandes zonas de diferentes partes de Tijuana sin agua. Y bueno, pues aquí se ve un reflejo en la población. Lo que nosotros hicimos es ver por si había una relación por nivel de ingreso, en donde tenemos los hogares que perciben menos de 5,000 pesos mensuales, otro grupo de 5 a 10 mil pesos, otro grupo de 10 a 15 mil pesos, otro grupo de 15 a 20 mil pesos y otro grupo de hogares que su ingreso es de más de 20 mil pesos. Y vemos aquí cómo hay una fuerte relación entre el nivel socioeconómico y la preocupación por el tema de la escasez de agua. A los hogares que ganan menos de 5,000 pesos, al 92% tienen mucha preocupación por la escasez de agua. Cuando pasamos al siguiente rango de 5 a 10 mil pesos, disminuye de 92 a 87%. Cuando pasamos al siguiente rasgo de 10 mil a 15 mil pesos, disminuye de 87 a 82%. Pasamos al rango de 15 a 20 mil pesos de ingreso mensual y la preocupación disminuye de 82 a 77%. Y el último rango de más de 20 mil pesos, la preocupación disminuye a 68%. Es decir, del primer rango de ingresos más bajos, que es de menos de 5 mil pesos mensuales, 92% contra el rango de más de 20 mil pesos mensuales, 68%. Es decir, más de 30% de diferencia, lo que habla de que hay un tema de preocupación de que en teoría le está pegando más fuerte la escasez de agua a los menores niveles socioeconómicos. Cuando los separamos por género, si se le preguntó a la jefa de familia o al jefe de familia, pues también es importante la diferencia por género. En octubre, el 61% de las mujeres tenía mucha preocupación y cuando al hombre se le preguntaba era 54%. Y así ha ido creciendo mes con mes para llegar al mes de mayo, el mes anterior, el mes que acaba de terminar, y el 84% de las jefas de hogar les preocupa el agua, o si son mujeres, aunque no sean la que sostiene la familia, un 84% contra 74% de los hombres, una diferencia del 10%. Y esto de lo que habla es pues que a la mujer le toca enfrentar más el tema de la escasez del agua en los quehaceres domésticos, el tema de que se bañen los niños, etcétera. Entonces, sí hay más preocupación por el lado, desde el punto de vista de género, ¿no? Y luego viene el tema de cuánto les falta el agua en su colonia. En su colonia falta el agua siempre o casi siempre, a veces, casi nunca o nunca, siempre y casi siempre, dijeron el 6% de los hogares, es decir, 3% de los hogares que representan alrededor de 100, más o menos 138,000 personas, no tienen agua en la zona metropolitana de Tijuana. 3% dicen que casi siempre falta el agua, un 40% a veces, otro 40% dicen que casi nunca les falta el agua y únicamente un 14% de los hogares en la zona metropolitana no tienen problemas de escasez de agua. Cuando nosotros cruzamos por nivel de ingreso el tema de la falta de agua, porque una cosa es la preocupación y otra cosa ya es la falta de agua, encontramos que no hay distinción entre niveles de ingreso. Es decir, está democratizada la escasez de agua en la zona metropolitana de Tijuana, lo cual podría estar explicado por la orografía, ¿no? Nosotros vemos que están puros cerros y en cerros puede haber cerros de colonias exclusivas y cerros de predios que han ido comiéndose el cerro de manera irregular y entonces no hay relación estadísticamente significativa entre ya no tener agua con el nivel de ingreso. Y esto es muy interesante porque mientras que sí hay relación estadística entre que les preocupa el agua, la escasez de agua y ya lo que es no tenerla, pues aquí se desprenden otras cuestiones, ¿no? Como decíamos, cuando ganan menos de 5,000 pesos hay 89% de mucha preocupación. Cuando ganan más de 20,000 pesos disminuye del 90 al 66%, una diferencia de 22 puntos porcentuales. Escasez real versus preocupación percibida.
Eh, Esto se puede explicar con la forma en la que tienen las familias para enfrentar la escasez de agua. Es decir, puede faltar el agua en una colonia popular o en una zona residencial exclusiva, pero lo que explica la diferencia entre la preocupación es la capacidad que tengan para, por ejemplo, en las grandes residencias tener sus aljibes, sus grandes depósitos de agua, clase media, sus rotoplas en los techos, y clases populares, pues que tienen botes de plástico de agua, y que una cosa es que se te vaya el agua una vez a la semana y que ni te des cuenta porque tienes depósitos de agua, y otra cosa es que en las colonias populares el agua se va más días, entonces ahí sí no hay bote que te alcance, ¿no? Entonces digamos que si bien está democratizada la forma en la que hay escasez, que no responde a los ingresos de las zonas de residencia, sí, el gran problema es cómo lo enfrentan las familias, los recursos que tienen para enfrentarlos, desde tener un depósito grande construido bajo tierra hasta tener rotoplas en los techos de las viviendas, y el simplemente tener una forma muy precaria de acumular el agua, ¿no? Entonces, así es como se está percibiendo. Y yo quiero aprovechar aquí para hacer hincapié en que es muy importante hacer programas de concientización de agua. Nosotros cruzamos Estados Unidos y vemos constantemente, hasta en los freeways, están letreros donde dicen que hay que cuidar el agua, mientras que aquí, pues no se menciona mucho. El otro tema con el tema de la contaminación que nos platicaba la maestra Flor Fierro es que mientras que en Imperial Beach, que es la playa cruzando de Tijuana a San Diego, hay alertas y les dicen a los bañistas que no se metan al agua por los niveles de contaminación. Aquí, ahora que pasó Semana Santa, anunciaban con bombo y platillo que iba a haber más salvavidas en playas de Tijuana para cuidar a las personas que se metieran a la playa, ¿no? Es decir, pues totalmente compartimos el agua, y son realidades distintas en cuanto a la percepción. Otro aspecto importante que hay que decir es que del agua que llega a Urbana, se estima que alrededor entre el 30 y el 40% se desperdicia por acueductos viejos de la CESP, que no manejan de manera adecuada. Imagínense lo que es eso, estar en estrés hídrico y que el 30 y 40% se pierda por fugas, donde no hay presupuesto para atenderlas. Va uno manejando y de repente ve alrededor de la calle afluentes de agua limpia que se está tirando y que no se está atendiendo por falta de presupuesto o por obras ya muy viejas que cuando buscan las partes, me lo han platicado personas que trabajan en la CES, no hay. Entonces tienen que estar haciendo, como le llamamos en México, chicanadas, para que se mantenga la infraestructura que da el servicio público del agua, ¿no? Y aquí dejaré mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Plasencia. Yo simplemente agregaría que en el caso particular de Ensenada, llevamos 2 semanas en las cuales hemos estado 3 días sin agua en una gran mayoría de colonias, y esto se asocia también a la vejez de la infraestructura. Aquí en el caso de Ensenada son obras que tienen 50, 40 años que no se han actualizado, y yo les preguntaría, imagínense que ustedes manejan un carro que tiene 50 años. Sí, las fallas van a ser continuas y cotidianas. Y un elemento también importante que supongo que es común a muchas ciudades turísticas como Ensenada. Ensenada tiene una población de alrededor de 500,000 personas, más o menos, y se tienen registrados 1,200,000 cruces de la caseta al mes. Entonces, imagínense lo que implica el aumento de turismo en términos de la necesidad de agua. Entonces, ya sabemos todos los ensenadenses que por ahí del jueves empezamos a tener baja presión del agua porque empieza a llegar la afluencia turística. Y para el lunes recuperamos un poquito la presión del agua. Entonces, son temas muy específicos de la parte urbana, pero ahora me gustaría que nos platicara la maestra Fierro sobre qué está pasando con el agua de uso agrícola. Sí, claro que sí, doctor. Cuando hablamos de agua, luego nos tenemos que ir al sector agrícola a mirarlo, no estigmatizarlo, porque debemos de recordar que México tiene una tradición agrícola. La propiedad era agraria, y esa es parte de nuestra historia. Pero lo que sí es cierto es que el 70%, alrededor del 70% de las concesiones de aguas subterráneas y superficiales corresponden a este sector. Seguimos
con este sector productivo y es un sector primario que en efecto nos dota de la alimentación. ¿Y cuál es la gran problemática que también se replica en Baja California? Precisamente por esta tradición agraria, antes de que hubiera esta ley de 1992, la ley de aguas nacionales que actualmente nos rige, pues había grandes terratenientes con grandes concesiones, ¿no? Hay que recordar que el 27 constitucional nos indica que el agua es de la nación, después está la ley de Aguas Nacionales, que nos dice que será administrada por la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, pues es una tradición histórica, ¿no? Que pues son derechos adquiridos que son difíciles de entrar al sector. ¿Y cuál es mi comentario? Mi comentario es que precisamente por esta falta, esta competencia económica que hay, que trajo consigo el tratado el Telecán, ahora Temec, pues hace que las personas que se dedicaban a la agricultura abandonen esta actividad, pero se quedaron con los derechos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues comienza a veces, ¿no? Ciertas transmisiones, que si bien es cierto existe bancos de agua, pues rebasan el banco de agua de la Conagua, también rebasa mucho el mercado ilegal, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un panorama general. Ahora, específicamente en el Valle de Mexicali, eh, precisamente el 88% del agua que viene del río Colorado se va al sector agrícola, porque el Valle de Mexicali es un valle muy próspero que nos dedicamos precisamente, bueno, se dedica los agricultores a exportar. Y entonces este 88% es donde se debe de trabajar en la eficiencia. Es alrededor de 208 hectáreas de riego las que hay y son alrededor de 2.750, 2.800 millones de metros cúbicos anualmente que se distribuyen en el sector agrícola. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este fenómeno del uso agrícola aquí en Mexicali? Pues viene del río Colorado, la SILA pues obviamente recibe las entregas por parte de la sección americana, la sección mexicana la recibe, luego se coordina con la Comisión Nacional del Agua para la medición de los volúmenes y de ahí viene una figura que a lo mejor la gente que vivimos en zona urbana no estamos tan familiarizada, que es una estructura organizacional especial para el uso agrícola que se llaman distritos de riego. Con esta ley de 1992 se le quiso dar participación a los usuarios agrícolas y se les trató de se descentralizaron los distritos de riego y entonces se hicieron concesionarios del agua y entonces el distrito de riego, una SDRL, una asociación, perdón, una sociedad, es concesionaria y esta a su vez otorga a otras asociaciones que se llaman módulos de riego y estos módulos de riego a su vez entregan al usuario final. Entonces tenemos toda una estructura organizacional de distribución atípica para la zona urbana, porque es típica para el uso agrícola que se replica en todo el país. Obviamente en este caso pues interviene la Comisión de Límites y Aguas, ¿no? En no todo el país, en las demás partes del país no. Y entonces, ¿qué pasa? Hay ocasiones en que entre muchas veces he escuchado a varios investigadores decir es que falta la gobernanza del agua. Híjole, sí hay, en el uso agrícola sí hay. Y a una opinión muy particular es que a veces dar tanto pie a tanta gobernanza se pierde la eficiencia técnica, porque son una serie de decisiones que se toman con los volúmenes y no todos los tomadores de decisiones tienen el conocimiento. Uno, dos, la infraestructura. Coincido con mis compañeros. Si la infraestructura urbana es pues de antaño, pues la infraestructura agrícola aún más por esta tradición agrícola que tenemos, ¿no? Eh, y entonces, mm, mi comentario no es para efecto de ser antagónico al sector agrícola, que sobre todo en Mexicali, con el tema de Constellation Brands, se enarboló como un sector como antagónico. No, no debe ser un sector antagónico, debe ser un sector en el que las políticas públicas lo miren
y en el que si existe una nueva ley de aguas, le apuesten a la verdadera eficientización y la verdadera tecnificación, incluyendo la modificación de su estructura. Muy, muy opinión personal, ¿no? Como opinión personal. Y entonces, pues eso pasa con el uso agrícola. En definitiva, es el uso que más concesionado está. Dos, requiere una urgente reestructuración em, para que se equilibre, ¿no? En la distribución de agua. Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias, maestra Flor. Y yo cerraría esta plática pidiéndole a los panelistas que hiciéramos una reflexión final de elevador. ¿Qué es esto? Imagínense que se topan en un elevador con el director de Conagua, ¿no? Y tienen 2 minutos para soltarles el rollo. Que, ¿cómo podrían solucionar en el corto plazo la problemática que ustedes consideren más importante relacionada con el agua en la región fronteriza? Y recuerden que tienen 2 minutos para comentárselo al director de Conagua. Entonces, muy breves, por favor. Empezamos con el doctor Plasencia. Gracias. Otra vez como economista, pues pensando siempre en términos de los números, tenemos, como decía la maestra Flor, eficientizar el agua en los sistemas de riego, dado que ahí se consume casi el 90% del agua, ahí es donde va a tener efectos muy importantes. Y sí repensar el tema, si comparamos el Valle de San Quintín, donde se produce agricultura de alto valor, como las berries de exportación, etcétera, hay empresas que tienen sus propias plantas desalinizadoras, derivado del gran margen que tienen de ganancia. Entonces, cuando pensamos que el agua la estamos en el Valle de Mexicali, sembrando algodón, sembrando trigo, cebada, que hay mucha, como commodity, tiene mucha fluctuación en los mercados internacionales, sí deberíamos de repensar la forma en la que estamos aplicando el agua. Esto lo hizo de manera estratégica China, donde China dijo, no hay agua que nos alcance, vamos a empezar a importar las lechugas y la carne de otros países, y en realidad cuando Brasil está enviando Argentina un kilo de carne, o Brasil un kilo de vegetales, lo que está enviando son millones de litros de agua. Entonces, ese es el tema estratégico que tenemos que pensar. En Baja California no hay agua. En términos, vemos cómo hacen edificios aquí en Tijuana de condominios de lujo que se venden casi a precios de San Diego, y no hay agua y no hay una regulación que trate del tema, por ejemplo, de las aguas grises, que se debería de implementar dentro de lo que es la normatividad para las construcciones, ¿no? Entonces, empezando primero, eficientizar el agua en el uso agrícola, tener más actividades de mayor valor agregado, en este esquema de gobernanza que platica la maestra Flor, y luego yéndonos al tema, ¿cómo nos piden que cerremos el agua cuando se está perdiendo el 30% por tubería en muy mal estado, ¿no? Entonces tenemos que pedirle a los gobiernos que inviertan en infraestructura, porque este problema es un problema que se está agudizando cada vez más. Entonces, es una prioridad el tema de infraestructura, pero desde luego que políticamente, pues como no se ve, porque son cosas que se hacen bajo la tierra, pues van pateando el bote y que lo haga el siguiente, desafortunadamente. Muchas gracias, doctor Plasencia. Vamos con el cierre de la maestra Flor. Sí, yo totalmente coincido con el doctor Plasencia. A ver, el sector agua, el sector ambiental es un sector que lleva alrededor de 17 años castigado en el presupuesto de egresos de la federación. Ha ido en picada el presupuesto público. Eh, y este año que se aprobó no ha sido la excepción. Entonces, le pediría obviamente al director de la CONAGUA y de la Cámara de Diputados que reconsideren, porque el agua es vida. Literalmente el ser humano necesita agua para vivir. Dos, esta planeación del gasto público tiene que ir reorientada al uso agrícola. Ya han habido varios programas de la CONAGUA para efecto de la sistematización del riego.
pero creo que debe de ser más profundo, más cantidad. Y la tercera opinión es hacer una reestructuración de la ley. Para mí, la ley de aguas nacionales es una ley que él ha operado, que es una ley que contempla muchas cuestiones. Para mí no se debería de publicar otra, pero sí se debe de reestructurar muchas partes de ella. Entonces, y sobre todo en la cuestión de uso agrícola, esa sería mi opinión. Y dos, si también me encontrara el de la SILA, también pediría que las dos secciones también en sus presupuestos públicos tuvieran la infraestructura, tuvieran contemplada la infraestructura de saneamiento, porque eso es lo que está pasando en Tijuana. En las actas dice, hay un acta especial de saneamiento para el río Tijuana, pero los presupuestos públicos no obedecen ese compromiso internacional. Entonces, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Yo cerraría simplemente diciendo que a lo largo de la historia ninguna civilización ha sobrevivido sin agua y yo le agregaría que ahora sin agua y sin energía nada es viable.